el linfoma de células B de alto grado con expresión de TDT, un dilema de diagnóstico y clasificación. Es necesario distinguir entre las neoplasias células B maduras y las neoplasias células B inmaduras o precursoras porque estos pacientes suelen requerir enfoques terapéuticos diferentes. Por lo tanto, las neoplasias de células B que expresan TDT sin otras características inequívocas de inmadurez pueden representar un desafío diagnóstico. Entonces descubrimos 13 pacientes, se describen 13 pacientes con linfomas de células B agresivo de alto grado positivo para TDT. Las características clínico-patológicas de estos pacientes suelen ser muy heterogéneos, pero para el propósito de este estudio agrupamos estos casos de la siguiente manera, que son linfomas de células B de nuevo de alto grado con MYC, BCL2 o BCL6, con estos razonamientos, que serían los linfomas denominados de doble o triple hit con expresión de TDT. En este grupo se incluyeron todos los casos de linfomas compuestos de novo en los que había componentes de linfoma difuso células B grande y linfoma de células B blásticas positivas para TDT. El segundo grupo son los linfomas de células B agresivos, TDT positivos, que surgen en pacientes que previamente tenían el diagnóstico de un linfoma folicular. El tercer grupo, recaída inicial del linfoma de células B agresivo, TDT negativo, en pacientes que previamente tenían un linfoma folicular seguido de recaídas o de una recaída en las que la neoplasia adquirió expresión de TDT. Y 4. Linfoma de células B maduras que adquirieron expresión de TDT en la recaída. Este grupo incluyó un caso de linfoma difuso de célula B grande con virus Epstein-Barr positivo y un caso de linfoma de células del manto variable pleomórfica variante. Todos los pacientes en este estudio tuvieron un curso clínico agresivo y un resultado deprimente a pesar de la terapia adecuada. En lugar de incluir estos casos en las categorías de clasificación actual de la Organización Mundial de la Salud, sugerimos el uso de un término descriptivo como linfoma de células B de alto grado con expresión de TDT. En estos tumores, los hallazgos citogenéticos y el mal pronóstico de este subgrupo de pacientes sugiere que estas neoplasias deben distinguirse de la leucemia linfoma linfoblástico B. La agregación o segregación de estas neoplasias también puede fomentar investigaciones adicionales sobre estas neoplasias. En la introducción dice, es importante distinguir los linfomas de células B maduras de las neoplasias de células B inmaduras o precursoras porque a menudo se utilizan diferentes enfoques terapéuticos. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes con linfomas difusos de célula B grande se tratan de manera similar con mayor frecuencia con el régimen de quimioterapia R-CHOP, rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Mientras que los pacientes con leucemia linfoblástica B o diagonal linfoma se tratan con quimioterapia más intensa. La morfología proporciona información importante para pero es bien sabido que algunos neoplasias de células B maduras pueden tener características morfológicas relativamente inmaduras y presentarse de manera similar a una leucemia. Falta de cadenas ligeras de inmunoglobulina, expresión atenuada o inexistente de CD20 y expresión de CD34. Se ha utilizado CD99 o TDT en células neoplásicas como características para apoyar la inmadurez. La revisión morfológica combinada con un estudio inmunofenotípico detallado clasifica con precisión las neoplasias de células B en la mayoría de los casos. Sin embargo, la expresión de TDT en las categorías definidas por la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del linfoma de células B que son típicamente negativas para TDT pueden ocurrir en raras ocasiones y presentar un desafío diagnóstico. Quizá el ejemplo más conocido de expresión de TDT por un linfoma de células B maduras es la progresión del linfoma folicular. En el momento de la transformación histológica a una neoplasia de grado superior, un pequeño subconjunto de casos de linfoma folicular pueden progresar a una neoplasia que expresa TDT. La recomendación actual del esquema de la OMS es clasificar estas neoplasias como linfoma, leucemia, linfoblástica B con transformación de linfoma folicular. Un subconjunto de estas neoplasias raras también puede ser portadores
de los reordenamientos MYC, BCL2 y o BCL6, linfoma de doble o triple hit, un subconjunto conocido de mal pronóstico. Se dispone de menos información sobre otros tipos de linfomas de células B maduras que adquieren expresión de TET, y en la literatura o en el esquema de la OMS hay pocas pautas sobre esta neoplasia. En este estudio describimos 13 pacientes con un linfoma de células B de alto grado que expresaban TDT. Este grupo es muy heterogéneo a nivel clínico y patológico, y todos los pacientes tuvieron un resultado desalentador a pesar de ser tratados con quimioterapia intensiva. Parece probable que estos pacientes requieran enfoques terapéuticos novedosos, y sugerimos que los linfomas de células B maduras TDT positivos deben segregarse para facilitar el diseño de mejores terapias y fomentar la investigación adicional. Entonces, el material y método. Grupo de estudio: buscamos en nuestro archivo institucional pacientes con diagnóstico de linfoma de células B con expresión de TDT entre el 1 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2017. También buscamos pacientes con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda B que tuvieron antecedentes de linfoma folicular en el mismo periodo. Los datos clínicos y de diagnóstico se obtuvieron mediante la revisión de las historias clínicas. Estos estudios fueron aprobados por la Junta de Revisión Institucional del MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas. Métodos histológicos e inmunofenotípicos. Se revisaron secciones de tejido de muestra de biopsia teñidas con hematoxilina y eosina y frotis de aspirado de médula ósea teñidos con Wright-Giemsa. Las muestras de biopsia se obtuvieron de médula ósea, ganglios linfáticos o oxísteos extraganglionares. Las muestras de biopsia de médula ósea se descalcificaron con ácido fórmico. Realizamos análisis inmunofenotípicos de citometría de flujo multicolor en suspensiones celulares de muestras de biopsia de tejido o muestras de aspirado de médula ósea recolectadas con anticoagulante y procesadas dentro de las 24 horas de la recolección, como se describió anteriormente. Los eritrocitos se alisaron con cloruro de amonio a temperatura ambiente durante 10 minutos, usando una técnica estándar de lisis lavado después de la incubación con anticuerpos monoclonales durante 10 minutos a 4 grados centígrados. Se utilizaron los siguientes anticuerpos: CD2, CD3, CD3 de superficie, CD3 citoplasmático, CD4, CD5, CD7, CD10, CD13, CD14, CD15, CD19, CD20, CD22, CD25, CD33, CD34, CD36, CD38, CD41, CD45, CD49D, CD42, CD56, CD64, CD66, etcétera, etcétera, etcétera. También se usaron inmunoglobulina citoplasmática, el antígeno leucocitario humano, cadenas kappa, lambda, mieloperoxidasa y el TDT, que significa desoxinucleotidiltransferasa terminal. Todos los anticuerpos se adquirieron de este laboratorio, y las muestras se adquirieron en instrumentos FANCAN-2, y el análisis de los datos de citometría de flujo se realizó utilizando un software FCS Express de Los Ángeles. Bueno, ya vimos que los paneles de inmunohistoquímica, el estudio de hibridación in situ, resultados. Entonces, el linfoma de células B de novo de alto grado con genética de doble o triple hit y expresión de TET, pues que ese es el dilema, ¿no? Este grupo incluyó a 5 hombres y una mujer que no tenían antecedentes de linfoma indolente. Este grupo incluyó 2 subgrupos. El primer subgrupo incluyó a 4 hombres, caso de 1 a 4, que se presentaron con masas, nódulos recién encontrados con o sin síntomas B. El examen anatomopatológico mostró una proliferación difusa de células linfoides de tamaño mediano con contornos nucleares redondos, cromatina abierta, núcleos poco visibles y escaso citoplasma. Entonces hubo un predominio de células monomórficas de tamaño mediano con escaso citoplasma basófilo, núcleos redondos, nucleolos discretos. La apoptosis fue frecuente y se presentó una apariencia en cielo estrellado. Se veía fácilmente figuras mitóticas, que ese es este caso. Entonces vemos linfoma de células B de novo
de alto grado con reordenamiento del MIC, BCL2 y BCL6, expresión de TDT. A es con hematoxilina y eosina, CD20 positivo, Ki67 y la expresión del TDT. Pues dice que las células neoplásicas fueron positivas para CD10, CD19, CD20, PAC5, BCL6, parcial, MUN1, TDT y expresión de cadena ligera de inmunoglobulina de superficie monotípica, pero fueron negativas para CD34. Ki67 fue 95 al 100%. En estos pacientes no se realizó cariotipo convencional. El FISH demostró reordenamiento de MIC y BCL2 en 2 pacientes, BCL2 y BCL6 en 2 pacientes. Estos pacientes fueron tratados con rituximab, etoposito, prednisona, vincristina, ciclofosfamida, doxorubicina, es decir, el R-CHOP y EPOC. Se dispuso de seguimiento clínico para 3 de estos pacientes. Un paciente fue a su ciudad natal para recibir tratamiento y se perdió para el seguimiento. En el caso del 2, el paciente se sometió a un autotrasplante de células madre después de lograr la remisión completa con la quimio. Sin embargo, este paciente desarrolló una recaída 14 meses después. Fue tratado con rituximab, ciclofosfamida, hiperfraccionada, vincristina, doxorubicina y dexametasona y blinatumomab sin protocolo, pero murió 2 meses después de la recaída. Un segundo subgrupo de 2 pacientes tenía linfoma de células B de alto grado con un patrón bifásico compuesto. El caso 5 era un hombre de 43 años que buscó atención médica por dolor en garganta, disfagia, pérdida de peso de 20 libras. La endoscopia reveló una masa supraglótica derecha. El caso 6 fue una mujer de 61 años que se presentó con dolor abdominal que inicialmente se pensó que era una colecistitis aguda. La tomografía computarizada mostró linfadenopatías mesentéricas con el ganglio linfático más grande de 5.7 centímetros en sus mayores dimensiones. El examen patológico de estas 2 neoplasias mostró una neoplasia bifásica. Un componente se parecía al difuso de célula B grande y estaba compuesto por láminas de células linfoides grandes con contornos nucleares redondos a ovoides, cromatina vesicular, un solo núcleo prominente y una cantidad moderada de citoplasma. Estas células grandes eran CD10 positivo, CD20 positivo, BCL2, BCL6 positivo débil, Ki6760 y TDT negativo. Un segundo componente estaba compuesto por células linfoides de tamaño mediano con cromatina inmadura, que eran TDT, CD10, CD20 negativo, CD45 negativo, BCL2 positivo, BCL6 negativo y un Ki67 del 90 al 100%. El análisis FISH mostró reordenamiento del MIC BCL2 en el caso 5 y reordenamiento MIC BCL2 BCL6 en el caso 6. Es de destacar que se encontró reordenamiento del MIC en ambos componentes de la neoplasia en el caso. La estadificación de la médula ósea fue negativa para el linfoma en ambos pacientes. El líquido cefalorraquídeo fue negativo para este linfoma. Ok, entonces tenemos linfoma de células B de nuevo de alto grado con reordenamiento MIC, BCL2 con aparición bifásica de linfoma difuso célula B grande y linfoma de células B blásticas positivas para TDT en el mismo ganglio. Hematoxilina, componente de linfoma de célula B grande, el componente de linfoma difuso célula B grande en el B, en la expresión de CD20 solo está presente el componente de difuso, el TDT en el componente del linfoma de células B plásticas. Bueno, seguimiento. Ahora aquí tenemos el segundo grupo, linfoma folicular seguido de linfoma agresivo de células B con TDT positivo. 3 pacientes pertenecen a este grupo. 2 pacientes tenían linfoma folicular grado 1 que afectaba los ganglios linfáticos axilares y un paciente tenía un linfoma folicular grado 2 en la glándula parótida derecha. El paciente también tenía carcinoma de células escamosas de amígdala y se diseñó un tratamiento inicial para el cáncer de amígdala. Los otros 2 pacientes fueron tratados con R-CHOP y lograron una remisión completa. Un intervalo medio de 13 meses, los 3 pacientes desarrollaron linfoma de células B grande, células B agresivo y de alto grado que afectaba la mandíbula izquierda, el abdomen y el ganglio linfático axilar respectivamente. La médula ósea no se vio afectada por el linfoma en todos los pacientes. Dice que el examen patológico de su linfoma mostró ganglios linfáticos o sitios extraganglionares involucrados de manera difusa por las láminas de células linfoides de tamaño mediano o grande con apariencia de cielo estrellado.
Las células neoplásicas tenían contornos nucleares redondos, sólidamente irregulares, cromatina fina y escaso citoplasma. Fueron frecuentes las mitosis. Las células neoplásicas fueron positivas para CD10, CD19, TDT y negativas para CD20, CD34 e inmunoglobulinas de superficie por citometría de flujo. El análisis inmunistoquímico mostró que BCL6 se expresaba en una neoplasia. Ki67 fue del 90 al 100% de todos los pacientes. FISH para evaluar MIB, BCL2 y BCL6 se realizó utilizando tejido fijado con formalina incluido en parafina en 2 neoplasias, pero los resultados fueron exitosos solo en los casos 9 que tenían MIG y rodamiento de BCL2. En el caso del tejido 7, que quedaba en el bloque de parafina, era insuficiente para los estudios FISH. Okay. Bueno, aquí quería mencionar que también había otro grupo de pacientes que tenían un linfoma de células B agresivo, que inicialmente era TDT negativo en pacientes que previamente tenían linfoma folicular, posteriormente recayeron, en la que la neoplasia adquirió una expresión de TDT. Y bueno, otro grupo de pacientes es esto, ¿no? Linfoma de células B maduras que adquirieron expresión de TDT en la recaída. Entonces, como vemos, hay casos que aparecieron de nuevo, siguieron posterior a un linfoma folicular, o eran de alto grado, recayeron, eran TDT negativos, recayeron, posteriormente fueron TDT positivos, y este último grupo que después de la recaída, pues se hicieron TDT positivo. Entonces, dentro de la discusión de estas lesiones, se reportaron 13 pacientes con linfoma difuso, linfoma de célula grande, linfoma de célula B grande de alto grado con expresión de TDT. Estos pacientes tenían historia heterogéneas, es decir, variables y características clínico-patológicas heterogéneas, pero los hemos dividido arbitrariamente en 4 grupos que ya hemos visto con el fin de organizar los datos. Entonces, el primer grupo es de novo, un linfoma de célula B de alto grado de novo, con estos reordenamientos en el BCL2, en el MIC, y BCL2 y o BCL6. 4 de estos pacientes tenían una neoplasia aparentemente homogénea, y 2 pacientes tenían un componente, una composición de linfoma con áreas de TDT negativo, BCL6 y TDT positivo, linfoma de célula B blástico. En el caso 5, ambos componentes mostraron reordenamientos del MIG y BCL2, sugiriendo que ambos componentes surgen de una clona común. Alternativamente, los linfomas difusos de la B grande TDT negativos posiblemente podrían haber sido un paso intermedio de los dos caminos de desarrollo del linfoma de células B plásticas TDT positivas, representando una rara, como una rara transformación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Representando una rara, como bueno, ¿qué quiere decir? Instantánea, foto, bueno, una rápida transformación. Entonces tenemos 4 grupos, 1, 2, 3, 4, de linfoma, leucemia, célula B grande de alto grado con expresión de TDT. Entonces todos expresan TDT. El linfoma de célula B de alto grado, doble hit, con arreglos en el MIG, BCL2, el del triple hit con arreglos en el MIG, BCL2 y BCL6, y el linfoma folicular. Entonces tenemos un linfoma folicular que se transformó a un linfoma de célula B, que se transformó a un linfoma de alto grado con expresión de TDT, o un linfoma folicular que era un linfoma de alto grado o doble hit
que posteriormente se les hizo TET, fue negativo, y después de la caída, pues desarrolló la expresión de TET. Entonces creemos que estas neoplasias se diagnosticaron como linfoma, leucemia linfoblástico B y se aplicaran estrictamente las recomendaciones y el esquema de la OMS. Sin embargo, los casos de este estudio no mostraron otras características que respalden la inmadurez, como la expresión de CD34 o la falta de expresión de inmunoglobulinas de superficie. Además, sugerimos que la presencia de genética de doble impacto es lo suficientemente distintiva para respaldar el reconocimiento de esta neoplasia como diferente del linfoma leucemia linfoblástico B de novo, típico por dos razones. En primer lugar, los reordenamientos de MYC, BCL2 y o BCL6 son extremadamente raros en el linfoma leucemia linfoblástico B. En un estudio retrospectivo de un solo centro, 3 de 1.6, es decir, 0.2% de los pacientes con linfoma leucemia linfoblástico de nuevo tenían reordenamientos MYC-BCL2. En segundo lugar, estos pacientes tienen un pronóstico desalentador, similar al de otros pacientes con linfomas de doble o triple hit, a pesar de recibir quimioterapia diseñada para el linfoma leucemia linfoblástico B. La mediana de supervivencia global de los 6 pacientes de este estudio fue de 13.1 meses, similar al pronóstico de los pacientes con linfoma de doble o triple hit sin expresión de TET. Consecuencia, somos reacios a utilizar la expresión de TET para respaldar un diagnóstico de linfoma leucemia linfoblástico B en el contexto y hallazgos que apoyan el diagnóstico del linfoma de célula B de alto grado con reordenamientos MYC, BCL2 y BCL6. En su lugar, enfatizamos los hallazgos citogenéticos y usamos un término descriptivo como linfoma de células B blásticas con reordenamientos MYC, BCL2 y o BCL6. Un segundo grupo de 3 pacientes tenía antecedentes de linfoma folicular y desarrolló un linfoma de células B blásticas positivas para TET, aunque no probamos la relación clonal del linfoma folicular y el posterior linfoma de células B blásticas positivas para DT. Esta ocurrencia se reconoce en la literatura como una forma rara de transformación de alto grado del linfoma folicular. Si bien solo hay pacientes con genética documentada de doble impacto en este grupo, es posible que uno o ambos pacientes pudieran haber tenido genética de doble impacto si hubiera suficiente tejido disponible para FISH. A pesar de la presencia de genética de doble hit, según entendemos en el sistema de clasificación de la OMS, la recomendación es utilizar el término linfoma linfoblástico B con transformación de un linfoma folicular. Estamos de acuerdo en que este enfoque es útil para distinguir estos casos de linfoma leucemia linfoblástica B de novo, pero sugerimos que esta designación no transmite por completo el resultado sustancialmente peor de los pacientes con linfoma folicular que progresan a un linfoma agresivo TET positivo en comparación con aquellos pacientes con linfoma leucemia linfoblástica B de novo. Los datos disponibles muestran que estos pacientes suelen tener un curso clínico muy agresivo y un resultado significativamente peor en comparación con el linfoma leucemia linfoblástico B de novo, independientemente del estado del cromosoma Filadelfia. Los regímenes basados en hiper-CEVAP representan el tratamiento estándar para los pacientes con linfoma leucemia linfoblástico B en pacientes con leucemia linfoblástica aguda B. Comúnmente se logra una tasa de remisión completa de más del 90% con una supervivencia global a 5 años de 40. Con la introducción de los inhibidores de la tiroxina quinasa, los resultados de la leucemia linfoblástica aguda fenotipo B también han mejorado con una supervivencia global a 5 años del 50%. En este estudio, los pacientes se sometieron a quimioterapia intensiva basada en hiper-CEVAP y la mediana de supervivencia para este grupo fue de solo 5.3 meses. El tercer grupo probablemente esté relacionado con el segundo grupo, ya que ambos pacientes tenían antecedentes de linfoma folicular. Sin embargo, este grupo es intrigante porque estos tumores sugieren que el linfoma de células B de alto grado con genética
de doble impacto sin expresión de TET podrían ser un paso intermedio para el linfoma leucemia linfoblástico B con genética de doble impacto. En el tercer grupo, los pacientes con antecedentes de linfoma folicular desarrollaron linfoma de doble golpe negativo para TET y luego adquirieron expresión de TET en una recaída posterior. Otros han informado de observaciones similares. Queda por dilucidar si existe un paso intermedio del linfoma doble golpe TET negativo que se produce durante la leucemogénesis del linfoma de doble golpe TET positivo, pero mostramos que al menos un subconjunto de pacientes puede mostrar este patrón de evolución tumoral. El cuarto grupo de este estudio incluyó a 2 pacientes con linfoma de células B maduro de alto grado con expresión de TET. Estos casos también plantearon un dilema diagnóstico debido a la expresión discordante de un marcador de inmadurez en los linfomas de células B maduros. Los asociados con el virus de Epstein-Barr positivos y linfomas celulares del manto, de inmadurez en estos linfomas, excepto por la expresión de TET, en estos tumores no estaba presente otra característica que apoyara la madurez. Hasta donde sabemos, la expresión de TET no se ha informado en pacientes con linfoma difuso B grande positivo de virus de Epstein-Barr. Se ha informado que un solo caso de linfoma de células del manto con expresión de concurrente de TET y ciclina D1. El TET, ¿qué es? Es un ADN polimerasa que incorpora nucleótidos al 3-OH terminal del ADN motocatenario de una manera independiente del molde. El TET desempeña un papel esencial en el aumento de la diversidad del receptor de antígeno al catalizar la adición aleatoria de desoxirribonucleótidos al ADN monocatenarios durante la recombinación V. En el tejido normal, la expresión de TET se limita principalmente a los precursores de células B o T en el timo, médula ósea, pero no en los linfocitos maduros. Durante el desarrollo de las células B, los TET normalmente se expresan en la etapa procélula B, pero su expresión disminuye gradualmente y desaparece cuando el razonamiento de IGH se completa y la IgK o IgL recomienza el razonamiento. En las neoplasias linfoides, la expresión de TET en la mayoría de los casos de leucemia, linfoma linfoblástico B o T agudo. Por lo contrario, la mayoría de los estudios han demostrado que la expresión de TET está ausente en otros tipos de linfoma de células B y T. Sin embargo, el TET no es un marcador específico para el linfoma, leucemia linfoblástico B o T, porque la expresión de TET también se puede observar en leucemia mieloide aguda con diferenciación mínima, neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas y carcinoma de células de Merkel. Los datos de este estudio muestran que el TET rara vez se puede expresar en los linfomas de células B maduras, generalmente en el momento de la progresión o la recaída. En la clasificación actual de la OMS, los casos de linfoma folicular que se transforma de un linfoma de célula B de alto grado con expresión. Que se transforma en un linfoma de célula B de alto grado con expresión de TET se consideran una transformación linfoblástica en un linfoma folicular. Esta terminología, en nuestra opinión, puede sugerir que estas neoplasias pueden comportarse de manera similar a un linfoma leucemia linfoblástica B. De nuevo, y la experiencia aquí reportada muestra que esto no es el caso. Muchos de estos neoplasias tienen ordenamientos MI, BCL2, BCL6 y muy mal pronóstico. Actualmente la clasificación de la OMS proporciona menos orientación para los casos de linfoma de células B de novo de alto grado con genética de doble triple G que expresan TET o para neoplasias de células B maduras distintas del linfoma folicular que recaen con TET positivo de alto grado con células B foliculares. En nuestra opinión, utilizar la designación de transformación linfoblástica en estos contextos es potencialmente confuso. Además, sugerimos que tal designación no capta la esencia de esta enfermedad que podría potencialmente confundir el manejo del paciente. Por lo tanto, sugerimos un término descriptivo como linfoma de células B de alto grado con expresión de TET con énfasis en los hallazgos citogenéticos
para transmitir su naturaleza distintiva, que es distintiva de la leucemia linfoma linfoblástico B típico. Sin embargo, debe enfatizarse que esta terminología no está destinada a utilizarse en casos típicos de leucemia linfoma linfoblástico B. Además, esta terminología no está destinada a casos raros de leucemia linfoma linfoblástico de expresión de cadenas ligeras superficiales. Entonces, en resumen, hemos descrito 13 casos de linfoma de células B en el momento del diagnóstico inicial o recaída caracterizados por características morfológicas agresivas, un inmunofenotipo de célula B, mal pronóstico y expresión de TDT que no encaja fácilmente en las entidades definidas por la clasificación actual de la OMS. Sugerimos el término linfoma células B de alto grado con expresión de TDT para estas neoplasias. La segregación de estos tumores raros puede ser útil para el pronóstico y también puede facilitar la investigación adicional y el diseño de nuevos enfoques terapéuticos en estos pacientes.